Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando abrí la puerta de mi solitaria casa en las montañas de Randak para respirar el aire fresco del bosque, lleno de olor a pino y rocío matutino. Yo, Aden Brody, antiguo periodista y ahora escritor principiante, aún no estaba del todo despierto. Acababa de salir a la calle con mi camisa de franela desgastada y mis botas raídas, bostezando y soñando con un café fuerte que me ayudara a despertarme y a empezar otro día en mi aislamiento autoelegido en medio de la naturaleza salvaje. Y en ese momento, me quedé helado como si me hubiera alcanzado la electricidad, porque allí, a pocos pasos de mí, había un enorme oso negro. Su presencia parecía llenar todo el espacio a mi alrededor, haciendo que el aire se sintiera pesado y quieto. El animal no se movía, no gruñía, no mostraba ningún signo de agresividad, se limitaba a permanecer de pie en mi porche, respirando agitadamente, con el cuerpo tembloroso, el pelaje enredado y húmedo en algunas partes, como si acabara de salir de un río revuelto o de una violenta pelea con algún enemigo desconocido. Lo que más me impresionó fueron los ojos del oso, oscuros, húmedos, casi humanos, y parecía que estuvieran llorando. Las lágrimas corrían por su cara como por un grifo roto. Nunca en mi vida había visto llorar de verdad a un animal salvaje, y la visión me llegó directamente al corazón, haciéndome olvidar todo miedo a esta poderosa criatura que podría haberme aplastado el cráneo de un solo zarpazo. Solo entonces me di cuenta de que el oso sostenía en la boca a un cachorro pequeño y sin vida, con las patas colgando, la cabeza inclinada hacia un lado, sin signos de vida, como un muñeco de trapo al que se le hubiera caído a un niño descuidado. En ese momento me di cuenta de que no se trataba solo de un oso, sino de una madre con un bebé moribundo. Quería cerrar la puerta de un portazo y coger el viejo rifle que colgaba de la pared de la cocina, la reacción natural de cualquiera que encuentra una fiera salvaje en la puerta de su casa. Pero algo en su forma de comportarse, en esa silenciosa desesperación maternal, me detuvo. Me hizo sentir que no se trataba de una amenaza, sino de una madre al borde de una tragedia demasiado profunda para que yo pueda nombrarla. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que me iba a estallar entre las costillas, y retrocedí lentamente sin apartar los ojos del oso. Para mi sorpresa, me siguió con unos pasos cuidadosos, y con una delicadeza casi humana, dejó a su cría en el suelo de madera del porche. Luego retrocedió, se sentó sobre sus patas traseras y me miró fijamente sin pestañear, como si estuviera esperando algo que yo aún no podía entender. En contra de todos mis instintos de supervivencia, en contra de todas las historias que había oído sobre ataques de osos, en contra de todas las advertencias de los guardas del parque, me arrodillé ante el osezno inmóvil. Parecía tan pequeño, no más grande que un cocker spaniel mediano, con las costillas sobresaliendo y sangre seca en una oreja. Y justo cuando estaba casi segura de que estaba muerto, su pecho se movió, solo un pequeño movimiento, tan pequeño que podría habérmelo perdido de no haber estado observando con tanta atención. Miré a la madre osa, que seguía mirándome con una extraña y consciente mirada de esperanza, y las palabras salieron de mi boca antes de que tuviera tiempo de pensar: lo intentaré, ¿vale? Intentaré ayudarle. La osa no se movió, como si hubiera entendido cada palabra que dije. Con el corazón a punto de estallar, envolví suavemente al tembloroso osezno en mi camisa de franela y lentamente, sin movimientos bruscos, volví a entrar en la casa. Esperaba un gruñido o un ataque en cualquier momento, pero la osa se quedó sentada, en silencio, como si supiera algo que yo ignoraba. Dentro, dejé al osezno en el sofá y me apresuré a recoger todo lo que pudiera ayudar: toallas, una almohadilla térmica, botellas de agua, actuando más por instinto que por conocimiento. No dejaba de mirar por la ventana, donde la osa seguía sentada, una sombra inmóvil, con los ojos fijos en mi casa. El osezno estaba frío al tacto, flácido, pero no había desaparecido del todo, y yo me quedé de pie en medio de mi salón sosteniendo a esta criatura diminuta, casi sin vida, pensando: ¿qué demonios se supone que tengo que hacer ahora? Y en ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de un extraño encuentro con un animal salvaje, no solo de un extraño giro del destino. Era algo más, algo que me había elegido a mí, a pesar de todas las leyes de la naturaleza y del sentido común. Yo no estaba preparado para esta responsabilidad, en absoluto, pero parecía que la madre osa sí lo estaba. Había elegido confiar en mí. Y se quedó, esperando tranquilamente en el límite de mi propiedad,
vigilando mi casa todo el día mientras yo intentaba salvar a su osezno, que, al parecer, se negaba a abandonar este mundo sin luchar. El cachorro estaba tumbado en mi sofá entre las toallas, inmóvil y frío. Me arrodillé, y con cuidado, le presioné las costillas con 2 dedos para intentar tomarle el pulso o ver si respiraba. Al no sentir nada con seguridad, contuve la respiración y me incliné lo suficiente para percibir el olor terroso a bosque de su pelaje húmedo mezclado con el olor metálico de la sangre. Y justo en ese momento, lo sentí, la leve subida y bajada de su pecho, una respiración débil pero real que me hizo exhalar de alivio. «Estás vivo, pequeño. Sigues aquí con nosotros». Envolví al cachorro en mi camisa de franela y me apresuré a ir a la trastienda, donde encontré un viejo calefactor. Lo enchufé, lo puse a máxima potencia y extendí todos los objetos blandos que encontré, mantas, toallas, almohadas, para construir una especie de nido caliente para mi pequeño paciente. Respiraba entrecortadamente, apenas movía el pecho y una de sus patas traseras parecía extrañamente rígida, como si estuviera rota o paralizada. Alrededor de una oreja, la sangre se había secado formando una costra oscura, y estaba claro que no se trataba solo de agotamiento o debilidad, le había ocurrido algo grave. Fuera oí arañazos, al mirar por la ventana, vi que la madre osa seguía allí, sentada como una estatua antigua, observando pacientemente la casa donde yacía su cría. Cogí el teléfono y llamé a Rachel Kowalski, la veterinaria más cercana que conocía, aunque normalmente se ocupaba de animales de granja. «Rachel, soy Aden. Tengo un osezno en casa. Está herido, muy grave. La madre me lo trajo y lo dejó en mi porche. Todavía está aquí, esperando fuera». Hubo una larga pausa, llena de dudas, antes de que Rachel finalmente dijera: «Aden, ¿estás seguro de que no has estado bebiendo?» «No, maldita sea, lo digo completamente en serio, y no tengo tiempo para explicaciones. ¿Qué hago para mantenerlo con vida?» Tras otra pausa, suspiró y empezó a darme instrucciones claras: «Caliéntalo. Comprueba si tiene alguna hemorragia abierta. No le des comida sólida todavía, solo líquidos. Puedes hacer una mezcla de miel y agua tibia y dársela gota a gota. Llamaré a Ginny, solía trabajar en un centro de rehabilitación de animales salvajes. Espera, llegaremos pronto». Colgué y fui a la cocina, donde encontré una vieja botella de miel cruda. La mezclé con agua tibia, y con una jeringuilla, lo más parecido a un cuentagotas que tenía, abrí con cuidado la boca del cachorro y dejé caer unas gotas de líquido en su interior. Al principio no reaccionó, pero después de varios intentos, su pequeña lengua se movió ligeramente y sentí una oleada de esperanza. «Eso es, vamos, pequeño luchador, quédate conmigo». Estuve sentada a su lado durante probablemente más de 1 hora hablando, canturreando, a veces maldiciendo en voz baja para mí misma de impotencia, todo ello mientras la madre osa permanecía completamente quieta fuera. Cuando abrí la puerta un poco, levantó la cabeza, me miró a los ojos y volvió a bajarla. Ese simple movimiento demostró una confianza tan inesperada que todavía lo recuerdo y me pregunto cómo un animal salvaje consiguió superar su miedo a un humano. Al mediodía, el cachorro movió la pata por primera vez, solo un poco, perezosamente, como si estuviera comprobando si sus músculos aún funcionaban. Me reía carcajadas de alivio, sin darme cuenta de las lágrimas que corrían por mis mejillas. «Hoy no vas a morir, pequeño, no bajo mi vigilancia», susurré mirando al cachorro, aunque en el fondo sentía pánico, plenamente consciente de que solo era una escritora con un puñado de toallas y un calentador, intentando salvar a un animal salvaje del que no sabía nada. A mediodía, mi salón parecía una loca clínica de animales, había mantas por todas las superficies, toallas amontonadas, la calefacción funcionaba a toda potencia y el osezno estaba tumbado justo enfrente, envuelto como un recién nacido, con una patita asomando. La herida de la pata había vuelto a sangrar y, cuando la miré más de cerca, parecía una mordedura, hinchada, roja y claramente infectada, lo que podría matarlo antes que el frío o el agotamiento. Cogí un poco de agua oxigenada, la que suelo usar para curarme los cortes, empapé un paño en ella y lo presioné con cuidado sobre la herida. El cachorro se estremeció, y extrañamente, eso me alegró, el dolor significaba que seguía luchando, que su sistema nervioso seguía funcionando. La madre osa no se había movido ni 1 milímetro,
seguía allí sentada, con su enorme cuerpo completamente inmóvil, pero sus ojos seguían cada movimiento, cada sombra dentro de mi casa. Abrí un poco la puerta y le dije en voz baja, sigue con nosotros, a duras penas, pero aguanta. Por supuesto, ella no contestó, no gruñó, se limitó a respirar hondo, como si comprendiera el significado de mis palabras. Volví a entrar y me senté en el suelo junto al cachorro. Le di más agua con miel, y esta vez chasqueó la lengüita con más claridad, intentando lamer el dulce líquido, una pequeña, pero definitiva señal de progreso. Sonó mi teléfono, era Rachel otra vez. Ginny dice que estás loco, pero va a llevarte medicinas. Estará allí en un par de horas. Gracias a Dios. Su pata está sangrando, parece una mordedura, y creo que tiene fiebre, le dije rápidamente. Manténlo caliente, no hagas movimientos bruscos, sigue dándole líquidos, por el amor de Dios, no abras esa puerta de par en par. Esa mamá osa no se quedará tranquila para siempre, me advirtió Rachel, y yo sabía que tenía razón, ya era un milagro que la mamá osa no hubiera derribado las paredes de mi casa en busca de su bebé, pero, por alguna razón, confiaba en mí. Y ese hecho me puso aún más nerviosa. Pasó una hora, luego otra. El osezno empezó a moverse más, a intentar darse la vuelta, y yo le susurré suavemente, tranquilo, colega, todavía no, descansa. Entonces emitió un sonido extraño, ni un gruñido ni un gemido, algo intermedio, como un juguete roto que vuelve lentamente a la vida. Volví a limpiarle la pata con cuidado, la hemorragia estaba disminuyendo, la herida seguía roja e hinchada, pero ya no parecía tan peligrosa, y eso era algo con lo que podía trabajar. Fuera, la madre osa empezó a mostrar signos de preocupación por primera vez, caminó unos pasos hacia adelante y hacia atrás, como si su cuerpo no pudiera decidir si quedarse o marcharse, y luego volvió a sentarse en su antiguo sitio. Encendí la estufa de leña para calentar aún más la casa, aunque para mí ya era sofocante, pero el cachorro necesitaba el calor más que yo el aire fresco. Al anochecer, las sombras se desplazaron y se produjo un pequeño milagro, el cachorro abrió un ojo, solo uno, y me miró fijamente. En esa mirada no había salvajismo ni miedo, solo conciencia, como si me estuviera viendo y de algún modo comprendiera quién era yo. Ya no estás solo, pequeño, le susurré, sintiendo un extraño calor en mi interior que no tenía nada que ver con el calentador. Parpadeó y volvió a dormirse, pero por primera vez en todo el día, sentí que podría lograrlo, no era una garantía ni una promesa, sino una oportunidad que yo no había tenido esa mañana. Cuando Rachel y Ginny, la especialista en fauna salvaje, llegaron por fin, el sol ya se estaba poniendo. La madre osa se había retirado a las sombras del bosque, pero no se había ido, seguía observando la casa desde una distancia segura. Dios mío, no estabas bromeando, jadeó Rachel al ver al osezno, y Ginny se puso inmediatamente manos a la obra, examinando al pequeño con enfoque profesional. Es un mordisco de un macho adulto, dijo tras una cuidadosa comprobación. A veces los osos machos matan a otros oseznos para que la hembra vuelva a entrar en celo. Este pequeño tuvo suerte de que su madre consiguiera salvarlo y traértelo. Es increíble que eligiera a un humano. Quizá te había estado observando antes de hacer algo tan desesperado. Ese pensamiento me hizo estremecer, pensar que un animal salvaje podría haber estado observándome, juzgándome, antes de confiarme lo más preciado que tenía. Ginny y Rachel pasaron varias horas curando las heridas, administrando antibióticos y restableciendo los líquidos en el cuerpecito. Cuando se marcharon, el cachorro respiraba con más tranquilidad y tenía la pata vendada profesionalmente. Le dejaremos medicinas e instrucciones, dijo Ginny mientras recogía sus cosas. Pero cuando empiece a mejorar, tendrás que devolverlo a la naturaleza. No puede quedarse contigo para siempre, Aden. Asentí, aunque en el fondo ya sentía lo apegado que me estaba volviendo a aquella pequeña criatura que había luchado por su vida delante de mí. Durante las 2 semanas siguientes, el cachorro se recuperó sorprendentemente rápido. Sus heridas se curaron, recuperó el apetito y empezó a mostrar curiosidad por el mundo que le rodeaba, explorando mi casa cada vez con más confianza. Le puse Baster, porque me parecía lo correcto, aunque sabía que no debía ponerle un nombre a un animal salvaje, que no debía encariñarme con alguien que pronto tendría que volver a donde pertenecía.
La madre osa volvía todos los días, a veces se acercaba a la casa, pero normalmente se mantenía a distancia, siempre alerta, siempre vigilando. Le dejaba comida, que a veces aceptaba y a veces ignoraba, como si no quisiera depender de la ayuda humana más de lo estrictamente necesario. Un día, justo cuando Buster se movía con confianza por la casa, jugando e incluso intentando subirse a los muebles, recibí la visita sorpresa de la ayudante del sheriff Louise Gentry. Aden, he oído que tienes un osezno viviendo contigo y que su madre se ha instalado básicamente en tu propiedad, dijo, yendo directa al grano mientras se paraba en el mismo lugar donde, 2 semanas antes, la madre osa se había parado con su osezno en la boca. No intenté negar lo evidente. Le conté toda la historia. Ella me escuchó con los brazos cruzados y el rostro desencajado. Cuando terminé, se limitó a decir, tienes mucha suerte de que nadie haya resultado herido. Pero esto es un problema, Aden. Los servicios de vida salvaje ya lo saben. Planean venir dentro de 3 días para llevarse al cachorro, y quizá también para reubicar a la madre. Puedo retrasarlos un poco, pero es tu decisión, tienes que hacer algo. Esa noche no pude dormir. No dejaba de mirar a Buster acurrucado en su nido de mantas, tan calentito, tan seguro y tan mal para un animal salvaje. Sabía que no podía tenerlo aquí para siempre, que no podía criarlo como a una mascota, que no podía quitarle la oportunidad de ser lo que había nacido para ser, un oso libre en los bosques de Derandac. Y al mismo tiempo, la idea de dejarlo marchar me dolía muchísimo, era como arrancarme un pedazo de mí misma. Por la mañana, tomé una decisión. No iba a esperar a que aparecieran los servicios de vida silvestre. No iba a esperar a que la madre oso se armara de valor para venir a buscarlo. Coloqué con cuidado a Buster en un gran contenedor forrado con sus mantas familiares. Añadí su juguete favorito, una vieja pelota de tenis, y le di un poco de comida para el camino. Luego subí a mi camioneta y me adentré en el bosque, a un lugar que pensé que podría estar cerca de la guarida de la madre osa. Conduje despacio por los senderos boscosos, observando atentamente en busca de señales de actividad de los osos, hasta que llegué a un pequeño claro rodeado de gruesos abetos. Detuve el camión y me bajé. Abrí la papelera y Buster parpadeó a la luz brillante, olfateando los olores familiares del bosque. Este es tu verdadero hogar, pequeño, le dije, sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. Di un paso atrás, dándole espacio para que saliera y mirara a su alrededor por sí mismo. Dio unos pasos vacilantes, luego se detuvo y me miró, como preguntándose qué estaba pasando, por qué estábamos aquí. Y entonces, ambos oímos el crujido de unas ramas, desde el borde del claro, la madre osa nos observaba. Parecía cautelosa, pero no enfadada. Nuestros ojos se cruzaron y en los suyos volví a ver la misma conciencia extraña que había visto el primer día. Retrocedí lentamente, mostrándole que no quería hacerle daño, mostrándole que estaba soltando a su osezno, devolviéndoselo al mundo del que procedía. Buster se quedó inmóvil, mirándome a mí y a su madre, como si estuviera dividido entre 2 mundos, entre la confianza y el instinto, entre el calor humano y la llamada de la naturaleza. La madre osa emitió un sonido tranquilo, algo entre un gruñido y un ronroneo, y el osezno se volvió hacia ella. Dio unos pasos vacilantes, se detuvo, y luego unos cuantos más. Mi corazón estaba a punto de romperse al ver cómo se reducía la distancia entre ellos, como el amor de una madre volvía a unir a 2 criaturas antes separadas por la crueldad y el azar. Cuando estaban casi nariz con nariz, Buster se giró de repente y corrió rápidamente hacia mí, apretando su carita contra mis rodillas, como despidiéndose, o tal vez dándome las gracias, nunca lo sabré con seguridad. Me arrodillé y me permití, solo una vez más, acariciar su suave pelaje, susurrándole palabras que no podía entender, pero que tal vez podía sentir. Ve a vivir tu vida, pequeño valiente. Estarás bien. Luego lo empujé suavemente hacia su madre, y esta vez no dudó, con pequeños saltos llegó hasta ella, que lo olfateó cuidadosamente por todas partes, como asegurándose de que estaba realmente bien, de que era realmente su cachorro, vivo y a salvo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, la madre osa levantó la cabeza y me miró directamente. Y para mi asombro, hizo un leve gesto con la cabeza antes de darse la vuelta y alejarse lentamente hacia el bosque, guiando a su osezno,
que miró hacia atrás una sola vez antes de desaparecer para siempre entre los árboles. Permanecí largo rato en el claro, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y paz, de pérdida y acierto, como si cerrara el capítulo final de un libro que nunca había pensado escribir pero que me había cambiado para siempre. Volví a mi casa vacía, que ahora parecía demasiado tranquila, demasiado espaciosa sin el pequeño torbellino marrón poniéndolo todo patas arriba. Recogí las mantas, los juguetes, los cuencos, todos los rastros de la estancia de Baster y los empaqueté en una caja que llevé al desván, sabiendo que ya no los necesitaría pero incapaz de desprenderme de ellos tampoco. Pasaron los meses. Volví a mi vida habitual, escribir mi libro, pasear por el bosque, disfrutar del silencio. Pero a veces, sobre todo al atardecer, salía al porche con una taza de té y miraba hacia el linde del bosque, sabiendo que en algún lugar, entre los árboles, vivía un osezno que una vez había dormido en mi sofá y bebido miel de mi mano. Y entonces, una mañana de otoño, salí y vi un pequeño regalo en el porche, un puñado de bayas silvestres maduras, cuidadosamente colocadas en un montoncito, como si alguien se hubiera tomado la molestia de recolectarlas. No había nadie, pero yo sabía quién lo había hecho. Sonreí y miré hacia el bosque, donde me pareció ver el parpadeo de una sombra, tal vez solo un juego de luces, o tal vez la madre y su cachorro, que una vez habían formado parte de mi vida, haciéndome saber que estaban bien, que se acordaban. Desde entonces, cada otoño, cuando las hojas empiezan a cambiar de color, encuentro pequeños regalos en mi porche, bayas, piñas, una vez incluso una hermosa piedra, como si alguien siguiera intentando decir, seguimos aquí. Nos acordamos. Estamos agradecidos. Y me recuerda que a veces los encuentros más importantes de nuestras vidas suceden sin previo aviso, y que las conexiones más profundas se forman en momentos en los que menos lo esperamos. Ahora, mientras escribo mi libro, pienso a menudo en aquella madre osa que me confió lo más preciado que tenía, y en el osezno que me enseñó que amar significa saber dejar ir. En un mundo en el que la línea entre lo salvaje y lo domesticado parece tan clara, ellos me recordaron que la compasión no conoce fronteras, y que la confianza puede nacer en los lugares más inesperados, superando el miedo y los prejuicios. Y cuando los visitantes me preguntan por el pequeño oso de madera de mi estantería, sonrío y les digo que es solo un recuerdo de las Adirondacks. Pero para mí es algo más, un recuerdo de esas pocas semanas en las que mi casa se convirtió en el refugio de una criatura salvaje, y yo me convertí, aunque solo fuera por un rato, en la guardiana de una vida que nunca me correspondió conservar, sino solo proteger, antes de devolverla a su legítimo dueño, el bosque infinito y la madre que nunca dejó de esperar.